Buenas tardes, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios una vez más porque nos tiene aquí presentes para compartir un tema un poco diferente, pero no por ser diferente deja de ser hermoso, ¿verdad? Se trata de la Asunción de María, un evento que acabamos de vivir, que la iglesia viene desde muchos siglos atrás, viene hablando de ella, enseñándonos que María fue asunta al cielo, ¿verdad? Fue asunta al cielo, no ella ascendió al cielo, porque solamente nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿verdad? Y pues, primero que nada vamos a darle gracias a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad, Señor, de vivir un día más de vida junto a tu palabra, Señor. Es hermoso estar a tus pies, Padre Santo, bendito de amor. Gracias por regalarle la salud a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, a mis amigos, a los miembros de tu comunidad, Señor. Y también te pedimos por aquellos, Señor, que no la tienen, Señor. Que sea tu santa y divina voluntad, Señor. Se la restaures lo más pronto posible, Señor. No para que sigan creyendo en ti, Señor, porque todos creemos en ti, Señor, a pesar de lo que estamos viviendo, Padre Santo. Gracias, Señor, por ser Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, ¿verdad, hermanos? Hoy vamos a hablar sobre el tema de la Asunción de María. Pero antes de entrar en el tema de la Asunción de María, vamos a hablar un poco de los dogmas marianos. ¿Qué es un dogma? Porque la Asunción de María es un dogma, ¿verdad? Eso es un dogma de la Santa Madre Iglesia. Los dogmas marianos, para empezar, son 4. María, Madre de Dios, María siempre Virgen, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, ¿sí? Son 4 dogmas marianos que la Iglesia nos ha venido enseñando, ¿verdad? Pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué es un dogma? ¿Verdad? O incluso hermanos de otras religiones no católicas nos dicen, ¿por qué ustedes creen en esos dogmas? ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es un dogma, ¿verdad? Un dogma está definido como una verdad absoluta e incuestionable. Un dogma es una verdad de fe. Es una verdad de fe que a través de la Escritura o a través de la tradición se ha venido conservando dentro de la iglesia, ¿sí? Que eso es muy importante porque muchas veces el dogma, la doctrina no está dentro de la Escritura, pero ha permanecido dentro de la tradición de la iglesia, ¿verdad? Entonces esa es una parte bien fundamental para ir entendiendo lo que es un dogma, ¿sí? Les decía que el dogma es una verdad absoluta, ¿verdad? Por ejemplo, solamente vamos a tomar como ejemplo un dogma para poder llegar a la Asunción de nuestra Madre, ¿verdad? El dogma mariano, donde a María se le da el título de Madre de Dios, fue en un concilio muy lejano, ¿verdad? En el concilio de Éfeso en el año 431, en el que se le da el título conciliar a María de María, Madre de Dios, ¿sí? Aquí es donde entramos a explicar un poquito qué es el dogma. ¿Por qué la iglesia definió en un concilio que María era Madre de Dios? Porque había unas corrientes que decían, había personas que creían que Jesús al nacer no era Dios, ¿sí? Que después del bautismo vino Dios y se encarnó en él, ¿sí? Otros decían, no, Jesucristo es verdadero Dios desde el principio. Entonces unos decían una cosa, otros decían otra. Entonces la iglesia se reúne y toma estas partes para tomar esta decisión que es muy importante, ¿verdad? Entonces, en este concilio de Éfeso, en el año 431, se define que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Entonces, eso se queda definido ya como doctrina dentro de la iglesia, ¿sí? Y al ser definido eso, entonces dicen, entonces, ¿qué es María? Entonces dicen,
Si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, María, ¿de quién es madre? ¿Sí? Por supuesto, ¿cómo se le llama a una mujer que encarna un niño, que engendra un niño y lo lleva 9 meses y lo da a luz? Se le llama madre. Pero si ese niño es Dios, entonces ¿cómo se le llama a María? María, Madre de Dios. Eso es un dogma. No tiene mucha ciencia en lo que, cuando entendemos estas cosas dentro de la iglesia, lo tenemos más claro, ¿verdad? Se le da el título de María, Madre de Dios. Fíjense que el ataque no era a María. El ataque era a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque unos decían que no era verdadero Dios, que la divinidad había llegado después a Él, ¿sí? Unos decían que no era totalmente divino, que tenía parte humana. Y sí, entonces el concilio define, no. Jesús desde el primer instante es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, si María dio a luz a un verdadero Dios, María es Madre de Dios. Eso es un dogma. Y se pone como dogma de la iglesia, ¿sí? Entonces esa es la parte que pues nosotros tenemos que entender para saber lo que es un dogma, ¿verdad? Otra de las cosas, ¿verdad?, es que la iglesia no inventa doctrina. Por eso quería explicarles esta parte, ¿verdad? La iglesia define lo que ya se viene creyendo por muchos años, pero cuando empiezan a entrar algunas corrientes, la iglesia tiene que tomarlo muy en serio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sola iglesia, una sola fe. Y no se permite que unos en una parte crean una cosa, en otra parte crean otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso la iglesia lo define como dogmas, ¿sí? Pero la iglesia no inventa doctrina, ¿verdad? La Asunción de María. La Asunción de María fue proclamado como dogma por el Papa Pío XII en el año 1950, ¿sí? Y su fiesta de la Asunción de María es el 15 de agosto, ¿sí? Es el 15 de agosto. Pero a veces podemos preguntarnos, ¿por qué en 1950? ¿Por qué tan cercano a nosotros, verdad? Bueno, esto se definió por lo que les acababa de explicar, para que no entre otras corrientes, porque de repente en un lado se cree una cosa, en otro lado se quiere creer otra, y la iglesia no tiene que tener una sola fe. El que se haya decretado en 1950 no quiere decir que no había una tradición. Miren, hay una tradición que en la iglesia de Oriente desde el siglo VI ya se conmemoraba la Asunción de María, ¿sí? En Roma, en el siglo VII, ya se conmemoraba la Asunción de María, ¿sí? Incluso en Jerusalén hay una capilla, hay una iglesia que se llama de la Dormición, ¿verdad?, que está desde el siglo IV, que se tiene conocimiento que está desde el siglo IV. Quiere decir que si desde el siglo IV ya estaba esto ahí, ya había una tradición antes, ¿sí? O sea, eso se viene conmemorando de mucho tiempo atrás. Fíjense que uno de los datos que les quería mencionar, por ejemplo, la ciudad de Asunción, Paraguay, fue fundada en 1537, un 15 de agosto, ¿sí? Asunción. O sea, eso ya se viene conmemorando con muchos años atrás. Simplemente la iglesia lo pone como dogma para que no entre otra corriente, ¿verdad? Como les decía, un dogma es que está dentro de la escritura o en la tradición de la iglesia, ¿sí? Bueno, esto es porque muchas veces nos preguntan, ¿verdad?, muchas cosas sobre las cosas que la iglesia va enseñando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué la iglesia dice que María no pasó por el proceso de la muerte? ¿Sí? Si nosotros vamos a Romanos 6:23 dice, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios
que el pago del pecado es la muerte. Y nosotros sabemos, creemos que María se conservó de pecado. ¿Sí? Y si María se conservó de pecado, no tuvo que pasar el proceso de muerte. Tan sencillo como eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque si el pago del pecado es la muerte y María no tuvo pecado, esto quiere decir que María tuvo que ser llevada al cielo limpia. Y tiene mucha lógica, porque si María tiene pecado, ¿cómo el Señor va a tomar? Hago una pregunta antes de decir esto. ¿Dios habita en el pecado? No. ¿Cómo va a habitar cómo va a encarnarse en un cuerpo con pecado? ¿Sí? Impensable. Empezando por ahí. Son cosas de puro sentido común, ¿verdad? Que nosotros vamos entendiendo, pues, gracias a las enseñanzas que nos da la iglesia, ¿verdad? Y que tienen, pues, mucho valor dentro de nuestra iglesia. Si María no tuvo pecado, y San Pablo dice en Romanos 6:23 que el pago del pecado es la muerte, entonces no tuvo que pasar ese proceso. ¿Sí? Otra de las cosas, ¿verdad? Si María fue asunta al cielo, ¿por qué no está en la Biblia? ¿Sí? Esa es otra pregunta que a lo mejor nos hacemos o nos las han hecho en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué María, si fue asunta al cielo, no está en la Biblia? Es lo que les decía del dogma de fe, ¿verdad? El dogma es algo que está dentro de la Escritura o se conserva dentro de la tradición de la iglesia. En este caso es una tradición de la iglesia, ¿verdad? Yo les explico esto para poner un poco más en contexto, ¿verdad? ¿Por qué lo de la Santísima Virgen, su asunción al cielo, no está en la Biblia? Porque hay muchas veces hermanos no católicos nos lo dicen, ¿verdad? Y a veces no tenemos, pues, una respuesta. Bueno, aquí vamos a ir encontrándolas poco a poco, ¿verdad? Porque también si nosotros nos ponemos a pensar o a discernir, ok, si todo tiene que estar en la Biblia, yo pregunto, ¿dónde está la muerte de San José en la Biblia? No está. Entonces, ¿no se murió? Claro que se murió. Yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está la muerte de San Pedro? No está en la Biblia. Entonces, ¿no se murió? Todos sabemos que se murió. ¿Y por qué no está en la Biblia? ¿Sí? Hay muchas cosas, pero se conservan en la tradición de la iglesia. Eso es muy importante, ¿sí? Porque nosotros tenemos una tradición larguísima de más de 2000 años, hermanos, ¿sí? Y es comprobable con todo esto, ¿verdad? El martirio de San Pablo, ¿sí? La tradición solamente nos cuenta la muerte de San Pablo y de San Pedro, porque en la Sagrada Escritura no está. Pero esto no quiere decir que no sea verdad, ¿verdad? Bueno, y lo más importante, al punto que queríamos llegar a esto, ¿verdad? Lo más importante es que si no está en la Biblia, no contradice la Biblia, no contradice la Sagrada Escritura. Miren, antes de que nuestra Santísima Madre María fuera asunta al cielo, ya había un precedente bíblico antes. ¿Sí? Esto es muy hermoso, es muy bonito de saber, porque esto nos dice, bueno, si ya sucedió, tuvo que haber sucedido. Si nosotros vamos al libro de Génesis 5, 23, 24, miren lo que dice el libro del Génesis, en el primer libro de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Génesis 23, 24, dice... Génesis 5, 23, 24. En total de los días de Enoc fue de 375 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque se lo llevó. Palabra de Dios. Y en Hebreos 11:5 lo rectifica hermosamente, dice. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc
fue trasladado sin ver la muerte, y no se le halló porque lo trasladó Dios. Palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el patriarca Enoc fue llevado sin ver la muerte, ¿verdad? Este es un precedente bíblico. Tenemos otro precedente bíblico que muchos conocemos, ¿verdad? En Segunda de Reyes 2:11. Y lo vamos a leer porque la Sagrada Escritura es la que nos ilumina, ¿verdad? Segunda de Reyes 2:11 dice. Esto es cuando el profeta Elías iba caminando con el profeta Eliseo, ¿sí? Dice, iban caminando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó el uno de otro. Elías subió al cielo en la tempestad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Estos son precedentes bíblicos que nos anuncian de que antes de que María fuera asunta al cielo, ya otras personas habían subido al cielo en cuerpo y alma. ¿Sí? Y hay una cosa tan sencilla de entender, hermanos, ¿sí? Que aunque no está en la Biblia, no contradice la palabra de Dios. ¿Sí? No contradice la palabra de Dios. Y yo me pregunto que si Jesús lo va a hacer con alguien, lo va a hacer con su mamá. ¿Cómo no? ¿Cómo le va a negar algo, hermanos, a alguien que le enseñó a caminar? Alguien que le dio, que lo amamantó. Todas las cosas agradables de un niño se las enseñó María. ¿Sí? Yo me imagino esas charlas tan hermosas, ¿verdad? Ya cuando Jesús es grande y María platicando con él, hijo, un día tuve que huir contigo en mis brazos a Egipto, porque te querían matar. ¿Sí? Nuestro Señor en el cielo lo primero que fue es llevarse a su madre. Mami, no te quedes. Es hermoso, hermanos. Eso toca el corazón, porque todo hijo bueno quiere lo mejor para la madre. ¿Sí? ¿Qué charlas no tendría el Señor, nuestro Señor Jesucristo, verdad? Con la Santísima Virgen María. ¿Sí? Ahora dice San Juan 2, ¿verdad? Y con esto vamos a cerrar. Dice San Juan en el capítulo 2, del 1 al 5, ¿verdad? Que fue la única que le arrancó un milagro antes de ser la hora del Señor. Y lo vamos a leer en estos 2 minutos que nos quedan nada más. ¿Sí? San Juan 2. Dice la palabra de Dios. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino en la boda. Le dice Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es hermoso. Todavía no llegaba la hora de Jesús y su madre le pidió un milagro. ¿Cómo se lo va a negar? Esto nos enseña algo hermoso. ¿Quieres sacarle un milagro a Jesús? Pídeselo a su mamá. Esto es hermoso. ¿Sí? No estoy diciendo que la Virgen hace milagros. Ese es otro punto. Estamos diciendo que intercede por los milagros. ¿Sí? ¿Cómo le va a negar algo a su madre, su hijo, verdad? Bueno, hermanos, con esto nosotros vamos a ir caminando más en fe, con el favor de Dios. Hay que recordar, son 4 dogmas marianos: María, Madre de Dios; María siempre Virgen; la Inmaculada Concepción; y María asunta al cielo. La Iglesia no inventa doctrina, define doctrina, ¿verdad? La define para que no entre otra corriente, ¿sí?
Es una tradición que está dentro de la iglesia. No está en la Escritura, pero no contradice la palabra de Dios, porque ya hay precedentes bíblicos. ¿Quieres arrancarle un milagro a Jesús? Pídeselo a María. ¿Sí? Como les decía, ella no hace los milagros, pero sí se los arranca, aunque no sea su hora. Amén. Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, los invitamos para que se suscriban a este canal, a estas partes de videos que se están llevando a cabo, ¿verdad? Y que los compartan con gusto. Esto nos puede ayudar, a todos nos ayuda. A ti me ayudan, a mí me ayudan y vamos creciendo juntos en la fe. Gracias, que Dios me los bendiga. Pecado fuiste concebida, pues de ti nació el sol de la verdad. Con tus gestos maternales educaste a Jesús y a pesar de las pruebas soportaste el dolor. El profeta anunció que de una virgen nacería Jesucristo nuestro Dios. María, aceptaste las palabras de aquel ángel que un día tu casa visitó. Fuiste llevada hasta el trono del Señor. Fuiste llevada, los ángeles cantan a una voz. La corrupción no tocó jamás tu cuerpo. Padre quien te preservó. Tus virtudes te llevaron a la santidad mejor, y asunta en cuerpo y alma llegaste al Señor. El pecado no tocó jamás tu corazón, criatura más perfecta del Señor. María, eres tú, esclava de Yahvé, alabado sea tu corazón. Fuiste llevada hasta el trono del Señor. Fuiste llevada, los ángeles cantan a una voz. Fuiste llevada hasta el trono del Señor.